Muy bien, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Hoy vamos a ver un tema nuevo que es Laplace. ¿Ok? Entonces vamos a introducir ese tema. Es bastante bonito en realidad. Laplace es un operador de funciones. Quiere decir que es una función que manda funciones en funciones. ¿Ok? Es más o menos como la derivada. Recuerden que la derivada manda también funciones en funciones. Y técnicamente todo lo que necesitamos de Laplace lo vamos a ver, bueno, o está la materia bastante bonita de la página 331, si mal no recuerdo, bueno, 332 del PDF del libro de ecuaciones diferenciales para ciencias de la vida. Ahí viene bastante bonito. También está en el DNIC. ¿Okay? Pero, bueno, a mí me gusta bastante como lo ven en esta parte. Igual, lo más, digamos, nosotros vamos a agarrar más o menos la parte teórica de acá y vamos a ir haciendo ahí práctica, poco a poco. Es más práctico que otra cosa. Eh, como le decía, como les decía a ustedes, al final de cuentas, la transformada de Laplace es una función que manda funciones en funciones. Entonces, técnicamente usted tiene una función f que cumple ciertas propiedades, usted le aplica la transformada de Laplace, que viene con ese simbolito, y eso le va a dar una función de S. Generalmente, solo por si acaso, vamos a tener que f va a depender de t y que la transformada va a depender de S. Eso va a ser importante. ¿Okay? Es pura notación, pero bueno, es importante. Y la transformada de Laplace se define como una integral impropia. ¿Okay? O sea, al final de cuentas, eso ahorita lo escribo mejor. Pero lo que importa es que vamos a mandar una función f, en una función f mayúscula. ¿Okay? Eso es técnicamente lo relevante. O también lo podemos escribir como la transformada de f. ¿Okay? Vamos a utilizar muchas cosas de cálculo 1. ¿Okay? Entonces, todo lo que viene en la primera parte de este capítulo, le recomiendo que le pegue una leída, porque es, como les digo, un repaso. Aparte, digamos, como es una función, una de las cosas bastante importantes es que dependiendo de ciertas condiciones también, tiene una inversa. Entonces, bueno, ahí tenemos la transformada de Laplace y por otro lado tenemos la inversa de la transformada de Laplace. Entonces, técnicamente vamos a movernos entre la función f de t y su, eh, y su transformada. Esta sería entonces más bien la transformada inversa de f mayúscula. Okay. Ahorita, bueno, luego vamos a verlo un poco más concreto. No se puede aplicar a todas las funciones. A veces tiene que cumplir ciertas condiciones. Al final de cuentas, la condición que tiene que cumplir es que f sea una función de orden exponencial y continua, o en pocas palabras, que no sea más grande, que no crezca más rápido que la exponencia. Pero bueno, hay algunos límites al infinito que vamos a estar recordando, pero eso ya casi lo vemos más bien en la marcha. ¿Okay? Pero recalco, les encomiendo esta parte del libro. Ahí viene todo un repaso de todos los límites que uno se va a topar para poder hacer los cálculos de la transformada de Laplace. Y nada más voy a irme un poquito más adelante. Definen una función que vamos a ver más adelante, que se llama la función de Heaviside. La función gamma también, pero para eso todavía nos falta tamaño poco, entonces voy a adelantarme un poco en esto. Y ya vamos para allá. Este es un buen repaso que les recomiendo leer, especialmente para las cosas de más adelante. Y esta es la definición de la transformada de Laplace.
Aquí no viene tan, digamos, como tan explícito qué tipo de funciones tiene que tener, pero como les digo, al final de cuentas son funciones que no crezcan más rápido del exponencial, que son técnicamente casi todas las que hemos visto, digamos, senos, cosenos, polinomios, exponenciales, técnicamente, ¿ok? Dadas ciertas condiciones. Y se define como esta integral impropia. Eso es sumamente importante. Entonces, vamos a ver exactamente cómo calcular la transformada de Laplace de ciertas funciones. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, entonces la definición, como les dije antes, entonces la definición. A grosso modo, es lo siguiente. Entonces, si f es una función continua y de orden exponencial, o en pocas palabras, que no crece más rápido que una exponencial, entonces la transformada de Laplace de f de s, de f de t de s, es igual a la integral impropia desde 0 hasta más infinito, perdón, desde, sí, es 0 hasta más infinito, de e a la menos st por f de t de t. Hay varios tipos de transformadas, ustedes se van a topar luego en la vida, otras que son como la transformada de Fourier y otras más. Una transformada es algo que técnicamente pues, depende de una integral y tiene cierto núcleo. Aquí el núcleo es esta función que está por acá, e a la menos st. Y pues nada, vamos a empezar entonces con un ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces, ejemplo. Y bueno, podemos ir trabajando también con la guía de estudio independiente. Si no me equivoco, esta está en la guía de estudio independiente. Pero entonces, calculen la transformada de Laplace de 1. ¿Okay? O de una constante. Entonces, vamos a hacer el calculito. Y vamos a entender qué significa esa definición, ¿verdad? En pocas palabras, tenemos que la transformada de Laplace de 1, en que 1 es una función de t, nada más que es constante. En este caso, f de t es exactamente 1. Idénticamente 1. Esto es igual, entonces, a la integral impropia desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por 1. Bueno, pero esa es la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st. ¿Cuánto da esa integral? ¿Cuál es su valor? Vean que ese vendría a ser técnicamente como una constante, digamos, a la hora de integrar. Y aparte, ¿cuál era la definición de una integral impropia? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? No sé si Sacar se un acuerdan. límite y cambiar el límite superior por una constante. Sí, bueno, por una letra en realidad. Sí, Eh, pero bueno, esta integral es bastante sencilla. ¿Okay? Entonces no vamos a jugar por ahora con la definición, si podemos integrar rápidamente eso y evaluarlo de 0 hasta más infinito. Ya, ya pasamos cálculo 2, entonces podríamos en algunos momentos omitir esa parte. Entonces, ¿cuál es la integral de la exponencial? De e a la menos st. ¿Cuánto daría? Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? T no sería igual a 1.
porque el t del elevado del exponente no es 1. Por lo siguiente, porque la función f de t es, uy, vamos a hacerlo más grande. F de t es la función, que es esta, pero el t no depende de la función. El p depende de la integral. ¿Ok? Entonces, Ok, aquí, o sea, el t puede ser cualquiera en realidad. La función es idénticamente 1. Esa es la diferencia. Muy bien, gracias por la pregunta. Ok, pues bueno, entonces, la integral de a la menos st, ¿cuánto era? ¿Cuánto daba? Hay chistes sobre la exponencial, la integral y si derivadas. Había una fiesta de integrales, una fiesta de funciones, y la exponencial estaba un poco aparte y le dijeron que se integrara. Y se acordó toda porque dijo que daba igual. ¿Cuánto es la integral de la exponencial? Creo que ahí sería como, o sea, como Ujú. que a la menos st dividido entre menos st. Entre menos s. Perdón, entre menos s, sí. La, Ajá, la t es la variable. muy bien. Exacto, perfecto, gracias. Y bueno, es una integral impropia. Este límite, pues en realidad no nos da mayores problemas. Va de 0 a más infinito. Y ahora sí, viene lo importante. Hay que evaluar. Y también esto va a depender un poco de S. Pero ¿qué pasa si S, pensemos, digamos, que S es mayor que 0? Voy a ponerlo por acá. Si S es mayor que 0, ¿cuánto da ese límite? O sea, es exponencial cuando... eh, vean que, bueno, otra vez, en realidad voy a hacer el límite para al principio. Entonces, este es el límite de A cuando tiende a infinito, de la integral desde 0 hasta A de E a la menos st. Bueno, y puedo poner X, no hay ningún problema. De t. Entonces, esto es igual al límite de X cuando tiende a infinito de E a la menos st entre menos s evaluado de 0 a X. Y seguimos. Entonces, es el límite de X cuando tiende a infinito de E a la menos sx dividido entre menos s más E a la menos s por 0 dividido entre s. Y este es igual al límite de x cuando tiende a infinito de e a la menos sx menos s más 1 entre s. Y si uno quiere ponerse todavía más, bueno, así está más que bueno, pero también lo puede ver de esta forma. Límite de x cuando tiende a infinito de menos 1 entre s por e a la menos sx más 1 entre s. ¿Cuánto da ese límite? Cuando x tiende a infinito. Y como les digo, bueno, va a depender un poco de s, pero digan qué pasa si s es mayor que 0 y si s es menor que 0. ¿Cuánto da ese límite? Aquí es e a la sx. Aunque, bueno, sí, podemos verlo así. Bien, ¿qué pasa si s es mayor que 0? Entonces, si s es mayor que 0, ¿cuánto da el límite? Y si s es menor que 0, ¿cuánto da el límite? Vamos a ver. Don Fabián Guevara, ¿cómo le va? ¿Se acuerda un poco de límites? Eh, bueno, no estoy totalmente seguro. Ujú, ujú, ujú. No importa, no importa, pero para más o menos ir calculando. Cuando x tiene infinito, lo primero que uno hace en un límite es evaluar. Entonces, esta expresión, ¿cuánto daría?
pensando en que S es positivo. Se acerca a cero. Sí, más bien da 0, porque quedaría 1 entre, menos 1 entre S por E a la más infinito, ¿verdad? Como el S es positivo, entonces esto queda infinito positivo. Y constante entre infinito, ¿cuánto era? Entre comillas. Pero constante entre infinito da infinito, ¿verdad? Pero entonces quedaría 1 entre infinito, que es 0. ¿Okay? Por otro lado, bueno, 0 más 1 entre S, porque es una constante. En pocas palabras, aquí daría 1 sobre S. Y si S es menor que 0, la integral impropia sería divergente, porque viéndolo desde acá, menos infinito, aquí me quedaría menos E a la más infinito, ¿verdad? Porque el S sería menor que 0, con un menos, todo esto sería más infinito, entre S y E a la infinito da más infinito. Quiere decir que aquí la integral impropia diverge. ¿Ok? Pues bueno, nos va a interesar cuando la integral impropia es convergente. Quiere decir, entonces, por lo tanto, la transformada de Laplace de la función f de t igual a 1, o de una constante, es exactamente 1 entre S. ¿Okay? Y bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá, o sobre el límite y demás. Pueden preguntar todo lo que quieran de cálculo 1, es el momento, porque si no, vamos a seguir y vamos a ver límites un poco más complejos. Okay. Cosas importantes. Bueno, esto depende de, digamos, la transformada de Laplace. Vean que su definición es un límite. El límite de una integral. Y si hay algo que tenían los límites y las integrales es que eran lineales. O sea, separan sumas en sumas y sacan constantes. Y si todo esto depende de límites integrales, entonces de uno debería deducir bastante fácilmente que entonces una de las propiedades, vamos a ver con qué color la pongo. Pongo en rojo. Vamos a ir viendo montones de propiedades de esta carajada, pero como es un primo hermano de la derivada o de la integral o del límite, entonces propiedad, que no es nada difícil de demostrar, uno lo puede demostrar fácilmente, es que la transformada de Laplace de una constante por una función, digamos, de a por f de t, vean que la está fuera del argumento, eso es importante, es exactamente a por la transformada de Laplace de f de t. De S. Y es muy fácil de demostrar, con A una constante, A en R. Y vamos a probarlo. Prueba. Y pues nada, tenemos que la transformada de Laplace de A por f de t. Ahora la función f es A por f de t. Es exactamente la integral impropia de 0 más infinito de e a la menos st por A por f de t. Y uno nada más lo saca de la integral. De e a la menos st por f de t. Y esto es A, y toda esta expresión es exactamente la transformada de Laplace de f de t. Okay. Pues nada, es una propiedad rápida de demostrar, pero en la guía Estudio Independiente los ponen a mostrar unas cosas un poquillo más complicadas. Pero no hay nada de qué preocuparse. Es nada más sustituir por la definición y empezar a trabajar con una integral. Eso es todo. Vamos a ver otro ejemplo. Okay. No sé con qué color estaba viendo el ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos más. Entonces, vamos a calcular, o calculen, la transformada de Laplace de t. De t. Y muy bien. En pocas palabras, f de t
es la identidad. Y pues nada, entonces otra vez, como les digo, volvemos a la definición. Entonces, solución. Vamos a calcular la transformada de Laplace de t. Y pues nada, era la integral impropia de 0 más infinito de e a la menos st, eso no cambia nomás mínimo, por f de t, pero f de t es exactamente t. Muy bien. Voy a, otra vez, entonces sería el límite de x cuando tiende a infinito de la integral de 0 a x t a la menos st de t. Muy bien. ¿Cómo hago esa integral? ¿Qué debería hacer ahí? Por partes podría ser, ¿no? Por partes, exactamente. Entonces, esto es igual límite, aquí sería por partes. Tomamos u igual t, de u es 1, de v es igual a e a la menos st, y ya habíamos calculado su integral, ¿verdad? Era menos e a la menos st entre s. Y pues nada, vamos sustituyendo. Entonces esto sería límite cuando x tiende a infinito de e a la menos st entre s, evaluado de 0 a x, menos la integral de 0 a más infinito de menos e a la menos st entre s de t. Evaluamos. Entonces este es el límite de x cuando tiende a infinito de menos e a la menos sx entre s más 1 entre s menos, aquí puedo sacar un menos 1 entre s, entonces me queda más 1 entre s por la integral de e a la menos st. Aquí era de 0 a x, lo siento. Profe, en el primero no había que multiplicar por t. Ajá, eso Sí, le iba a preguntar porque perdón, es perdón. una vaca. Sí, perdón. Aquí aquí un menos, y aquí t. Gracias. Muy bien. Y de 0 a x. Aquí de t. Muy bien. Y seguimos entonces. Entonces esto es. Y aquí también queda por t, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Entonces es el límite de x cuando tiende a infinito de. Voy a ordenarlo un poquito. Entonces me queda t. Aquí es x y aquí también. Entonces me queda x sobre s más. Ya lo eché a perder. Evaluamos en x. Entonces sería menos x e a la menos st entre s. Menos eso evaluado en 0 que nos da 0, ¿verdad? Entonces ahí menos 0. Muy bien, porque el t está al frente. Muy bien, entonces tenemos el límite. Profe, ahí me queda una duda. ¿Por qué Sí. sustituye, digamos, la T, le pone una X abajo, digamos, en el T a la E, T por E a la menos ST y en esa otra T no la sustituye por X? Ok, la integral depende de t, ¿verdad? Ajá. Entonces en realidad cada uno de estos es cuando t es igual a x y cuando t es igual a 0. Ok, bueno, aquí sería más bien cuando t es igual a x y cuando t es igual a 0. Entonces sustituyo primero, me queda menos x e a la menos st entre s. Menos
Y ahora cuando t es 0, me quedaría, bueno, menos 0 por e a la menos s por 0 entre s, que esto daría 0. Sí, Era pero esa digamos, parte la ahí que lo que me confunde es que usted sí está sustituyendo en la segunda, está sustituyendo el 0 en el donde está el t al principio y cuando está elevado a la e. En la primera solo lo sustituye en el primero. aquí es x. Sí, Ah, ok, sí, sí, X. perdón. Sí, sí, nada Ok, más tengo enredo entre las variables. Pero es x. gracias. Lo Gracias, siento, ya, no ya lo me he queda dicho. claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, ahora sí. Perdón, es que no había visto ese T, que había puesto un T en vez de un X. Se llama dislexia. Ok, entonces otra vez, cuando X tiende a infinito, gracias, de lo siguiente. Entonces tenemos menos X. Aquí puedo poner esto como S por E a la SX más 1 entre S y este integral es E a la menos ST entre menos S evaluado de 0 a X. Igual al límite de X cuando tiene infinito, menos X dividido entre S e a la SX, menos, bueno, más 1 entre S. Y aquí me queda E a la menos SX entre menos S, menos y menos da más 1 entre S. Muy bien. Igual al límite de X cuando tiende a infinito de menos X, S a la SX, más, bueno, menos E a la menos SX entre S cuadrado, más 1 entre S a la 2. Y muy bien, este límite de acá da infinito sobre infinito, entonces uno podría aplicar L'Hopital. Daría menos 1 entre S cuadrado E a la SX. Y cuando X tiende a infinito, esto va constante entre infinito, entonces se va para 0, ¿verdad? Y este ya habíamos dicho que daba 0. Quiere decir, eso sí, otra vez, pensando en que S sea mayor que 0. Si S fuera menor que 0, pues nada, ahí la cosa, eh, ahí tendríamos muchos problemas, o sea, la integral sería divergente. Por lo tanto, con S mayor que 0, esto sería igual al límite. Bueno, evaluando, me quedaría 0 menos 0 más 1 entre S cuadrado. Por lo tanto, la transformada de Laplace de t es una función de esta forma. Ok, no sé si hay alguna duda, o menos hasta ahí. ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Pero podría repetir lo que hizo con la primera parte, ahí cuando dijo que iba a aplicar el hospital. O el primer límite. Sí, Entonces, ahí. hazlo acá. Nota. Bueno, lo primero es que la exponencial crece más rápido que un polinomio. Por lo tanto, ese límite da 0. Esa sería como la primera explicación rápida del asunto. ¿Ok? Cuando una función crece más rápido que otra, pues nada, y su límite tiene que dar 0. Pero uno lo puede hacer muchísimo más formal aplicando L'Hopital. Entonces, eso da la forma indeterminada más infinito, bueno, menos infinito, o infinito entre infinito, da igual que sean más o menos. Y cuando uno tenía esa forma indeterminada, ¿quién podrá defendernos? Pues L'Hopital, ¿verdad? Entonces es el límite de x cuando tiende a infinito de menos 1 dividido entre s cuadrado e a la sx. Ese límite da constante entre infinito, que técnicamente es 0, entre comillas. Ok, Gracias, profe. con gusto.
Muy bien. Pues nada, podemos calcular unas más. En general, nada más que es importante. ¿Dónde está? Bueno, podemos calcular otra. Podemos calcular la transformada de Laplace. Vamos a hacer otro ejemplito. Ahorita les doy, bueno, hay un montón de fórmulas, eso sí lo podemos ver dentro de un momento. Yo les había dicho que, voy a abrir esto. ¿Dónde está? Yo les había dicho la vez pasada que había un resumencito, ¿verdad? De todas las transformadas, digamos. Es más o menos como las derivadas. ¿Dónde estaba Laplace? Aquí está. Ya les comparto. Si no me equivoco, la vez pasada ya les había compartido este documento. Entonces, aquí viene un resumen de, bueno, número 1, la definición de la transformada de Laplace. Habla un poco sobre la transformada inversa, que todavía no la hemos visto, pero viene la definición, digamos, o viene más bien las propiedades ya hechas sin la definición. Por ejemplo, bueno, la transformada de Laplace de 1 que acabamos de calcular es 1 entre s, cuando s es mayor que 0. La transformada de Laplace de t, que es la que acabamos de calcular, es 1 entre s cuadrado. Se puede deducir usando integración por partes e inducción que la transformada de Laplace de t a la n es lo mismo que n factorial dividido entre s a la n más 1. Y vamos a calcular la transformada exponencial. También viene la transformada de seno, coseno, seno hiperbólico y coseno hiperbólico, que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Y Profe, una pregunta, digamos, a la hora de resolver uno las puede aplicar así como tal, digamos, tomándolas como fórmulas, digamos, no hay que hacer todo el proceso que acabamos de hacer. depende de lo que le pidan en el ejercicio. Por ejemplo, le podrían pedir, en la guía de estudio independiente, a veces le dicen, bueno, demuestre que la transformada de Laplace, por ejemplo, de la exponencial es exactamente 1 sobre s menos a. Entonces hay que aplicar la definición. Pero la mayor parte de los ejercicios ya vamos a utilizar las fórmulas. Hay que saber hacer todo lo de integral impropia y demás porque, pues nada, o sea, pueden preguntarlo en medio examen. ¿Ok? También podrían preguntarles, bueno, demostrar alguna de estas propiedades utilizando la integral impropia y pues nada, dándole duro a la definición a ver qué pasa. ¿Okay? Vamos a hacer algunas, no vamos a hacer todas. ¿Okay? Aquí vamos a hacer nada más la de la exponencial y una de seno y coseno para que vean cómo sale. Y las demás pues ya las encomiendo. ¿Okay? Y vamos a ir viendo también aplicando las propiedades, pero ya más adelante. Esta primera clase es más que todo de la definición, por si viene, que en la guía de estudio independiente vi que venía calcular las bastantes por definición. En los libros vienen muchas, entonces uno también se puede buscar en el libro de la vida y vienen varias directas por definición. Pero bueno, este resumencito ya se los había compartido, pero se los puedo volver a compartir. ¿Está bien? Entonces voy a volver para calcular unas dos más y ¿dónde está? Aquí está. Entonces vamos a calcular dos más, nada más la de la exponencial y la de seno y coseno, que son como las más clásicas. ¿Okay? Pues nada, entonces ejemplo. Y pues nada, vamos a calcular entonces la transformada de Laplace de e a la at con a un número real. Muy bien. Y pues nada, otra vez, vamos a aplicar la definición. Como le decía la compañera, igual que en cálculo 1, cuando definíamos la derivada como el límite, recuerden que f' de x era igual al límite de h cuando tiende a 0, de f de x más h, menos f de x entre h. Okay, le pueden pedir en el examen calcular la derivada utilizando la definición. Entonces aquí pasa parecido.
probablemente venga también algún ejercicio de selección única o algo por el estilo. Entonces hay que saber más o menos cómo hacer la cosa. Pues nada, en realidad, o sea, no es nada que uno no haya hecho en su vida matemática. Entonces, bueno, calculamos, entonces solución. En este caso, esto nada más lo digo como información gratis, pero debería ser obvio que, que f de t es e a la at. Eso no tienen por qué decirse. Y vamos a ver qué pasa. Pues nada, entonces la integral impropia de 0 más infinito de e a la menos st por e a la at dt. Mismas bases, suma exponentes. Entonces sería la integral impropia de 0 más infinito de e a la a menos st dt. Y integramos. Vamos a ver. Entonces, se me hizo. Vamos a ver, estamos bien. Entonces, esto sería igual. Aquí voy a omitir el límite porque ya hemos hecho límites parecidos a esos. Entonces, e a la a menos s t dividido entre a menos s y evaluado de 0 a más infinito. Esto es igual a, otra vez, si s es mayor que 0, si s es mayor que 0, esta cosa se va para 0 al principio, me quedaría e a la menos infinito, vea que la no afecta ahí en nada, absolutamente. Bueno, más o menos, en realidad, más que s mayor que 0 a aquí más bien a menos s tiene que ser menor que 0 para que la cosa sea convergente, para que pase al denominador o, bueno, puedo hacerlo todavía más bonito. Eso. Esto es lo mismo que e a la menos s menos a t dividido entre a menos s, evaluado desde 0 hasta más infinito. Y como les decía antes, entonces esto es, se puede pasar al denominador, me queda 1 sobre a menos s. Ahí ya pude haberlo calculado, pero bueno, nada más es por si alguien se pregunta de dónde van saliendo las cosas. Desde 0 hasta más infinito. Y ahora sí, si s menos a es mayor que 0, si s menos a es mayor que 0, entonces abajo nos queda más infinito. Entonces evaluado en infinito daría 0 menos 1 sobre, si evalúo t en 0 me queda 1, entonces me quedaría a menos s. Que al final de cuentas, metiendo el signo, me queda 1 sobre s menos a. Okay. Si voy muy rápido me dicen, voy mucho más lento. Okay. Pero eso es. Y otra vez, entonces por lo tanto, vean que ya acabamos de deducir. Por lo tanto, la transformada de Laplace de e a la at es exactamente 1 sobre s menos a. Vean que esta parte hay que tenerla muy clara. En realidad, si uno no la tiene muy clara, es mejor poner la definición del límite e ir haciendo el límite poco a poco. Aplicar el L'Hopital si toca aplicar el L'Hopital y si no, pues evaluar. ¿Okay? Muy bien. Y por último, vamos a hacer una más. Vamos a hacer la de seno o coseno. Pero bueno, nada más díganme si van bien hasta acá o quieren que me devuelva y explique otra vez esa parte. Muy bien, como les digo, vamos a hacer un ejemplo más. Y ahí vamos a aprovechar el documento que yo les había mandado, el de la función exponencial por senos y cosenos. Pero bueno, no sé cómo le llaman. Creo que a la otra, al otro parámetro le llaman W. Así me queda igual al otro.
Aunque yo le puedo llamar A y B. Vamos a ver qué queda más bonito. Ok, entonces vamos a calcular la transformada de Laplace de seno de BT. Ok. Y pues nada, en este caso, pues nada, f de t es igual al seno de BT, donde B es un número real. Venga. Y tenemos lo siguiente, sería, entonces, solución. La transformada de Laplace de seno de BT es igual a la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st de seno de BT. Y esta es una vieja conocida, ¿verdad? ¿Cuánto daba esa integral? Vamos a hacerla con límites. Si pueden alguien que recuerde la formulita de esta integral, por favor. No me la sé de memoria, si no tendría que ser una cíclica y empezar a calcularlo, pero como ya se las di, entonces vamos a aprovechar ese hecho. Tiene infinito, la integral de 0 a x de esta cosa. Y esta integral, entonces ustedes me dicen cuánto da. Recuerden que es la cíclica que les había mandado. Pero técnicamente, si mal no recuerdo, la cosa va algo así. Hay un seno y un coseno, lo que no recuerdo muy bien es el signo y por quién iba multiplicado cada quien. Pero vamos a ver, para no echarlo a perder. Si no me equivoco, quedaba algo así. El seno va multiplicado por, digamos, menos S. Ujú. Ok, Y el listo. coseno va multiplicado por B. Seno de... Negativo. Gracias. Entonces sería S por Listo. seno de BT. Y aquí me dijo negativo también, ¿verdad? Menos B Ajá. coseno de BT dividido entre S cuadrado más B cuadrado. Vamos a separar un poco la cosa. Esto al lado de 0x. Muy bien. Entonces, quedaría así. Esto es igual. Voy a intentar escribir un poco más pequeñito. Límite de x cuando tiene infinito de e a la menos x. Bueno, ese luego lo voy a bajar. Me queda e a la menos sx. Ese menos lo puedo sacar. Aquí me queda S seno de BT más B coseno de BT dividido entre S cuadrado más... Aquí todos serán X, lo siento. X más B cuadrado. Y eso evaluado en 0. Entonces sería menos y menos me da más. Eso evaluado en 0 me da 1. Y seno de 0, 0, ¿verdad? Y coseno de 0, 1. Entonces aquí me quedaría B dividido entre S cuadrado más B cuadrado. Está muy bien. Correcto. Y pues nada. Entonces, ahora tenemos este límite de acá. ¿Okay? Ven que, bueno, puedo sacar la constante. Esto es una constante. Entonces, los límites separan cosas si es que existen. Pero en este caso la cosa va a ir bastante bien. Otra vez vamos a pensar en que S, en este caso S es mayor que 0. Para que tenga sentido, para que la integral sea convergente.
Entonces nos queda b dividido entre s cuadrado más b cuadrado. Más este señor que está por acá. X tiende a más infinito. Esa constante la voy a sacar. Bueno, la voy a no sacar del límite, pero la voy a poner al frente. Y vamos a analizar este límite. E a la sx, aquí hay un menos. Y aquí s seno de bt, de bx, perdón. Más b coseno de bx. Ok. Y la pregunta, bueno, es, ¿qué pasa con ese límite? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuánto da? Excelente pregunta. Escucho sugerencias. Si evalúo, da de seno de infinito más coseno de infinito, que no va para ningún lado, ¿verdad? Seno y coseno se mueven entre menos 1 y 1, entonces no da infinito, no da nada de eso. Y abajo da infinito. Pues nada, entonces no puedo aplicar el L'Hopital porque no me da infinito entre infinito. Recuerden que el L'Hopital solo se puede aplicar cuando tenemos esa forma indeterminada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos entrarle a ese límite? Una forma rápida es, bueno, seno está entre menos 1 y 1 y el exponencial crece infinitamente. Entonces, pues tiene que ser convergente. Pero ¿cómo hacía ese límite? A la vieja escuela, usando cálculo 1, puro y duro. Escucho sugerencias. Pueden batear, no hay ningún problema. Por límites laterales. No, no ayuda mucho, pasa lo mismo. Aparte es el límite cuando x tiende a más infinito, entonces no hay límites laterales. Recuerde que los límites laterales es cuando x tiende a A. Entonces puede tender al límite cuando x tiende a A por la derecha o A por la izquierda, ¿verdad? Pero uno es cuando tenía una cosa como así. Profe, ¿y L'Hopital? L'Hopital no se puede porque recalco el límite cuando x tiende a más infinito de seno de x. No va nada, este no va para ningún lado. No va para ningún lado. Se la pasa jugando entre menos 1 y 1. O sea, cuando tiende a más infinito, no se va ni a más infinito ni a menos infinito. Se la pasa jugando en valores entre 1 y menos 1. Entonces tenemos problemas, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿cómo le entro? ¿Okay? Está interesante, por eso lo pregunto y quiero que baten un poco más. O que alguien me diga, ah, profe, ¿se puede utilizar esto? Vamos a ver si alguien recuerda algo de cálculo 2. Por ejemplo, ¿cómo calculo el límite de x cuando tiende a más infinito de, no sé, cuando en n, coseno de n dividido entre n factorial? ¿Cómo calculaba ese límite? ¿Alguien se acuerda? Cuando uno tiene senos y cosenos, uno siempre sabe que están entre quién y quién. Lo acabo de decir. Entre 0 y 1. No. Algo un poco más grande. Entre Uno y 1 menos y uno. menos 1. Entre menos 1 y 1. Entonces vamos a poner una nota para el cálculo de ese límite. Está interesante. Entonces ustedes dicen que seno o coseno da lo mismo. Vamos a usar coseno. Está entre menos 1 y 1. Puedo multiplicar por b en todos lados, sin ningún problema. B menos b menor o igual, bueno, asumiendo b mayor que 0, pero si fuera menor que 0 va dando casi parecido. Aquí me queda coseno de bt por b menor que b, menor o igual. Puedo dividir entre la exponencial, no hay ningún problema. Menos b dividido entre e a la sx menor o igual.
que B coseno de BT dividido, bueno, todo era X, ¿verdad? Necio con el T. Y E a la SX, bueno, igual que B dividido entre E a la CX. Ahora sí, ¿recuerdan de dónde sale el límite? Del método del sándwich. El sándwich, exactamente. Entonces, cuando X tiende a infinito, X tiende a infinito, ¿esos dos límites para dónde se van? Otra vez, estamos viendo que S es mayor que 0. Constante entre infinito me da 0. Oh, maravilla. Ese límite da 0. No importa si es seno o coseno. Entonces, por el teorema del sándwich, este límite de aquí a la derecha da 0, tanto coseno como seno. No importa si estoy multiplicando por ese o no, porque son constantes. Por lo tanto, entonces, voy a ponerle un nombre bonito. Entonces, este límite que está acá, voy a llamarle Pame. Entonces, por lo tanto, Pame es igual a 0. Y entonces, eso es igual a una, bueno, esto lo voy a poner, bueno, esa nota hay que queda ahí como por aparte, ¿verdad? Es una nuevecita y ustedes están pensando. Y esa cosa entonces daba B dividido entre S cuadrado más B cuadrado. Oh, entonces, eso sí es importante. La transformada de Laplace de era seno de BT, es exactamente B dividido entre S cuadrado más B cuadrado. De una forma muy similar, entonces, vean que estamos usando así, cálculo 1 a tope, ¿verdad? De forma similar, entonces uno puede deducir, entonces, como otra propiedad, o como otra formulita, la transformada de Laplace de coseno de BT es exactamente S sobre S cuadrado más B cuadrado. ¿Okay? Y pues nada, pocas palabras cuando S es mayor que el valor absoluto de. ¿Okay? Para pensarlo bien, dependiendo si B es mayor que 0 o A es mayor que 0. Y aquí también. No, pensé que B era mayor que 0, pero al final de cuentas el caso general es cuando esto es mayor que el valor absoluto de. Bueno, perdón. Dale a la tambora. Cuando S es mayor que 0 y B puede ser cualquiera, más o menos cualquiera. Entonces S mayor que 0 y B mayor que y S mayor que 0. Ahí uno puede deducir eso dentro del límite. Pero bueno. Ok. Entonces estamos con la definición. ¿Alguna pregunta sobre la definición de la transformada de Laplace? Vean que no es trivial, ¿verdad? Entonces hay que hacer cálculos interesantes para que lo tengan ahí en cuenta. Pero bueno, lo importante es que hoy quería sentarme con ustedes a calcular esos límites y ver cómo se calculan los límites que aparecen generalmente en las definiciones, que son estos de estas funciones. Vean que aquí estamos usando, voy a ponerlo por acá, usamos la fórmula de, no sé, la fórmula. La fórmula que mandamos, la fórmula de clase. Es la fórmula de la integral, pero bueno, nada más ahí para tenerlo en cuenta. Pudimos haber calculado la integral, pero bueno, y ni modo. Es para no perder mucho tiempo. Muy bien.
Y pues nada más voy a mencionar unas propiedades más para hacer unos cálculos un poco más interesantes y son las siguientes. Entonces, algunas propiedades. Intento poner siempre en rojo esas propiedades por si alguien las quiere buscar rápidamente en el PDF. Profe, ¿Sí? una pregunta. Digamos, si tuviéramos algún, ¿cómo le llamo? No sé, Laplace Ujú. que queramos convertir, digamos. Entonces, digamos, por ejemplo, si tenemos seno y ya seno lo tenemos en la tablita, pero es Sí. seno por algo más elevado a la algo. Entonces Ah, podemos usar la fórmula, pero arreglarlo un poco. para eso vamos a ver las propiedades. Ujú. Ah, ok, perdón. No, no hay ningún problema. Es una excelente pregunta, porque uno dice, hijo de puña, bueno, ¿qué pasa si tengo, no sé, digamos, e a la t por seno de t y ocupo a triplicar la transformada? ¿Será que separa productos en productos? ¿Verdad? Buena pregunta. ¿Separa sumas en sumas? Es otra pregunta interesante. ¿Ok? Pues como es usual en los límites y la derivada, así como es primo hermano, debería tener propiedades parecidas. Quiere decir que el producto no se separa en productos. Eso es algo relativamente triste, ¿verdad? Pero no va a ser tan triste la cosa. ¿Ok? En realidad vamos a tener muchas propiedades muy bonitas que vamos a poder aplicar y vamos a ver algunas. Muy y nada más vamos a ir poquillo a poco. Nada me precisa, tenemos 3 semanas para ver esta caraja. Entonces, vamos a ir poco a poco, como les digo. Pero entonces, si A está en R y F y G funciones, ahí voy a decirlo en general, o sea, funciones que yo les puedo aplicar a la transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces, y esto se los encomiendo para que lo demuestren. La transformada de Laplace de A por F de T más G de T es exactamente la transformada de Laplace. A veces la transformada de Laplace de F más la transformada de Laplace de G. O sea, separa sumas en sumas. En pocas palabras, la transformada de Laplace de A por F más G es igual a la transformada de A veces la transformada de F más la transformada de G. A grosso modo, ¿verdad? Omitiendo todos los parámetros que vienen como implícitos. ¿Ok? En pocas palabras, podemos calcular ya un montón de cosas. Entonces, ejemplo. Bueno, sí, está bien, no importa. Pues nada, entonces calcule la transformada de Laplace de, bueno, eso parece transformación lineal, así que es mala idea. La transformada de Laplace de f de t igual, bueno, y pues da igual, no sé, 7 e a la menos 4t más 2t menos seno de 5, bueno, vamos a poner coseno de t. Ok, entonces, pues nada, vamos a calcular la transformada de Laplace de eso. Eso sí, esta vez no vamos a usar la definición. No tiene mucho sentido, ya calculamos la transformada de todos esos bichos. Entonces, solución, como les digo, es más o menos como derivar la transformada de Laplace de 7 e a la menos 4t más 2t menos coseno de t. Voy a omitir el de s por ahora. Ya sabemos que todo esto depende de s. Entonces, pues nada. Es igual entonces, separamos sumas en sumas y sacamos constantes. De después 7, transformada de Laplace de a la menos 4t, más 2 veces la transformada de Laplace de t, menos la transformada de Laplace de coseno de t.
Ok. ¿Cuánto daban cada una de esas? ¿Cuánto nos dio la transformada de e a la at? Nos daba s menos a. En este caso me queda más 4. Entonces, nada más recordemos. Entonces, recuerde. De la parte de arriba, la transformada de Laplace de e a la at es 1 entre s menos a. La transformada de Laplace de t era 1 entre s cuadrado. Y la transformada de Laplace de coseno de bt era igual a s dividido entre s cuadrado más b cuadrado. Muy bien. Entonces, pues nada, más 2 veces entre s cuadrado. ¿Y cómo me quedaría la transformada de Laplace de coseno? S sobre s cuadrado más ¿quién? Más b a la 2. ¿Sí? ¿Quién es B? 1. Correcto. Ahí está. Profe, ¿qué pasaría si ese coseno adentro donde está el t tuviera un número ahí? Ok, vamos a ver. Hagamos otro ejemplo. Pero, esta vez, ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, nada más voy a poner por aquí entonces, fórmulas. Fórmulas que vamos a utilizar. Ya las tenemos, digamos, de la otra parte, pero entre las formulitas, entonces vamos a poner que la transformada de Laplace de t a la n era igual a n factorial dividido entre s a la n más 1. Esto para n en z más. ¿Y qué más? Técnicamente ya vimos todas las demás. Bueno, la de seno y coseno hiperbólico. Entonces, seno hiperbólico. Ya respondo a su pregunta, nada más voy a poner estas fórmulas para poner los ejemplos un poco más interesantes. Aquí sería b dividido entre s cuadrado menos b cuadrado y coseno hiperbólico de bt es igual a s sobre s cuadrado menos b cuadrado. Entonces, usted quería que tuviéramos más cosas por ahí. Entonces, un ejemplo. Es bonito, Laplace. Uno puede hacer demasiadas cosas. Calcule. Entonces, la transformada de Laplace. La transformada de Laplace. Que para escribir la transformada de Laplace voy a poner t de L. Así. La transformada de Laplace de f de t. Igual, ¿cuál es su número favorito? 3. Entonces pongamos seno de 3t. Y podemos ponerlo aquí un poco más divertido. 2 seno de 3t más e a la menos, no sé, kt entre 3. Donde k es un número real. Ok, entonces calculemos la transformada de Laplace de esa caraja. Entonces, solución. Y vamos poco a poco. Transformada de Laplace, entonces de 5t cubo más 2 seno de 3t más e a la menos kt dividido entre 3. Esto es igual, otra vez, sacamos constantes. Las constantes salen y dividimos las sumas en sumas. Recuerden que no podemos partir productos. No tenemos por ahora nada que nos
ayude con eso. Seno de 3t más, de ahí sale un tercio, ¿verdad? Es una constante. Un tercio de la transformada de Laplace de e a la menos kt. Pues nada, aplicamos las fórmulas. Entonces aquí arriba dije que la transformada de Laplace de t a la n es n factorial dividido entre s a la n más 1. Quiere decir que la transformada de Laplace de t al cubo, ¿cómo quedaría? ¿Ustedes dicen? Eso es n a la 1 o en la fórmula. N factorial. Voy Ah, a escribirlo. Voy a escribirlo más bonito. N factorial. Ujú. ¿Cómo queda? 5 por 3 factorial o 6. 3 factorial, ajá, dividido entre Que era n menos. más. Entonces sería s a la 4, ¿verdad? Ajá. Ujú, más 2 veces y ahora sí, la pregunta que tenía la compañera. La transformada de Laplace de seno era, de seno de bt era b, que en este caso b es 3, dividido entre s cuadrado más b cuadrado. Así quedaría. Más un tercio. Y la transformada de Laplace del exponencial era 1 sobre s menos el exponente. En pocas palabras, quedaría 30 entre s a la 4 más 6 dividido entre s al cuadrado más 9 más 1 sobre 3 veces s más k. Eso sería. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, con gusto. Pero aquí hay algo interesante. Podríamos ir de atrás hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nada más ahí como un breve comercial. ¿Qué pasa si yo más bien tengo algo así? Más, entonces vamos a ponerle aquí como comercial. Entonces, comercial, bueno, o ¿cómo le pongo? Comercial, 2 puntos. Observación, suena mejor, ¿verdad? Observación. ¿Qué puedo decir? Vamos a ponerle en azul. ¿Qué puedo decir si yo tengo que la transformada de Laplace? Bueno, yo en particular adoro usar esta notación. ¿Okay? Hay veces en donde es mejor utilizar la notación f de S mayúscula como la transformada de Laplace de f. Eso no lo mencioné. Y lo voy a poner al puro principio porque vamos a tener que utilizar esa notación en algún momento. Entonces nada más permítame devolverme. Esta cosa a veces uno la llama como f mayúscula de S. ¿Está bien? Cuando convenga. Por ahora no ha convenido, pero para que lo tengan ahí presente. Entonces, si yo tengo que cierta transformada de Laplace, por ejemplo, ¿qué puede ser? 2 dividido entre S a la 3 menos, yo qué sé, S dividido entre S a la 2 más 16 más 1 entre S. ¿Qué puedo decir? Recuerden que esa F mayúscula es la transformada de Laplace. Esa F mayúscula es la transformada de Laplace de F de t. Ok, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo
decir de f de t. Entonces, sí tengo eso. ¿Qué podría decir de f de t? ¿Quién será f de t? ¿Ustedes qué dicen? Era lo de la inversa. Exacto. Pero entonces, por ejemplo, de las fórmulas teníamos esta cosa que sería, digamos, ¿qué cosa? Si yo le aplico la transformada de Laplace, me queda esta expresión. 2 es 2 factorial, solo por si acaso, ¿verdad? T a la 2. T cuadrado, correcto. ¿Y esta? ¿Menos quién? Coseno. ¿Coseno de quién? Algo por T. ¿Quién es el algo? 4. 4 exactamente. Más, y 1 entre S, ¿qué sería? T. Ok. Entonces vean que no está tan difícil ir de atrás hacia adelante. Ok. En pocas palabras, bueno, existe la inversa. Eso es lo que les quiero decir. Existe la inversa. Profe, pero en este caso es porque ya sabemos cuáles son las fórmulas, pero en caso de que no sepamos, Estamos jodidos. Vamos a tener que acomodarlas, digamos, de alguna manera, todo este asunto para que nos dé. Ahí va a estar el detalle. ¿Ok? En pocas palabras, uno aplica. Parece que cuando uno aplica una función inversa, le da la función de adentro. Entonces, la transformada inversa de f de s, que es la transformada inversa depende de t, es la transformada inversa de la transformada de f de t. Si tengo una función inversa, se cancela. Entonces me queda la función. En pocas palabras, la transformada inversa de 2 factorial entre s al cubo menos s dividido entre s cuadrado más 4 al cuadrado más 1 entre s es igual, y voy a adelantarme un poco a lo que tenemos que ver, pero bueno, pues si la función separa sumas en sumas, esperemos que la transformada inversa también. Y aquí abusándome de todo lo... abusándome, esta es la transformada inversa de todo esto. Cada una de ellas por aparte. S cuadrado más 4 y la transformada inversa de 1 entre s. Y como dijimos antes, pues nada, esas no las sabemos de memoria. De cubo menos coseno de 4 t más t. ¿Ok? Nada más, como les digo, como Profe, un anuncio. ¿Sí? no sería más 1, porque la... Sí, tiene toda la razón. Porque si no sería 1 entre t cuadrado. Gracias. Gracias. Más 1. Gracias. Perfecto. Muy bien. Ok. Nada más, como les digo, es para que sepan que se puede aplicar. Y voy a seguir adelantándome un poco a los hechos. Todavía no hemos visto un montón de propiedades, pero podemos ir ahí al suavezón. Pero también, entonces, otra pregunta. ¿Y si la transformada de Laplace de f de alguna función me da algo así? ¿Cómo la calculo? Uno puede recordar que cuando uno tiene esto en cálculo 1, ¿qué hacía? Dentro de una integral.
usted tiene que calcular la integral de eso, ¿qué hacía? ¿A quién invocamos? ¿Qué proceso? Nadie ha calculado esta integral. La hemos calculado en ecuaciones diferenciales varias veces. ¿Qué hacemos? Como integral, por ahora nada más le estoy preguntando qué hacía uno. Pero sería con fracciones parciales. Fracciones parciales, ¿verdad? Esto se puede ver como, si mal no recuerdo, déjeme ver. Y aquí un medio. Algo así. Y creo que era al revés. Nada más aquí es ese menos 1 y aquí ese más 1. Entonces me queda bien. Si aplico fracciones parciales, me queda eso que está ahí. También la transformada inversa, otra vez como información gratis, saca constantes. Entonces la transformada inversa de f de s sería igual a un medio de la transformada inversa de esta cosa que está aquí. Y separamos una por una. Un medio de la transformada inversa de 1 entre s menos 1 menos transformada inversa de 1 entre s más 1. Y Profe, esas, ¿sí? no, termina de explicar y ya le pregunto. Ok. Y eso, cada una de esas era la de la exponencial. Otra vez, estoy haciendo como un anuncio comercial de las cosas que vamos a ver más adelante, ¿ves? Para que sepan que se puede aplicar y cómo aplicarlo. Aquí es un medio, aquí sería e a la t menos e a la menos t. ¿Okay? Pero bueno, es para que sepan que vamos a tener que usar fracciones parciales en algún momento y aplicar la inversa. Dígame, ahora sí. Es que no entiendo cuál es la relación que tiene la plaza inversa con el f de s, con el f mayúscula de s. Ok. Esta es una notación, como cuando uno tenía f' y que era la derivada de f con respecto de x o y' o todo ese rollo. Es lo mismo, representa lo mismo. F mayúscula de s es la transformada de la plaza de f. ¿Ok? Es una forma abreviada de escribir la L esta que está por acá de f de s. ¿Okay? Ajá, pero eso creo que eso es lo que justamente lo que me confunde, porque digamos, si L a la, bueno, la plaza inversa es como decir f' o así, y después ponemos la Mm, plaza normal, eso no sería la función. ¿correcto? Pero, o sea, pero la función de quién? De esto que está aquí adentro. O sea, vea que aquí yo no sé, ya yo tengo la transformada inversa, pero no conozco f de t. Usted está en todo, usted está correcto, está en lo correcto. Esto es Ujú, exactamente f de t, pero es que no la conocía, no sabía quién era. Lo único que tenía era la ujú, transformada inversa. ok. Ok. Y solo por si acaso, a veces la transformada inversa de esa función f mayúscula, pues es como f inversa, ¿verdad? Pero bueno, esa casi nunca la usamos, así que ni la voy a poner. Si no la vamos viendo en la marcha. Ok, pero bueno, ya acabo el anuncio comercial. Y casi que acabo la clase, porque no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, quería decirles eso y nada más voy a mencionar las otras propiedades rápidamente. Voy a escribirlas aquí, pero están en el resumen. ¿Ok? Pero entonces, propiedades. Ya dijimos que separa sumas en sumas, ¿verdad? Que saca constantes y demás. Entonces, hay otras, un poco más enredadas tal vez, pero entonces, por ejemplo,
Si tenemos la transformada de Laplace de f de a por t, pero ojo que aquí el a está dentro del argumento de la función. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo que 1 sobre a de la transformada de Laplace de la función sin el a evaluada en S dividido entre a. Y cada vez que voy a ver una propiedad voy a ver un pequeño ejemplo. ¿Está bien? Ese ejemplo. Ok. Con coseno. Entonces, coseno, bueno, con coseno, seno exponencial, puede ser. Es que todas las que usamos ya las tenemos de forma directa. O sea, ya tenemos la transformada, digamos, de coseno de t. Entonces no tiene ningún sentido aplicar esta propiedad. Y tenemos la de e a la at, entonces tampoco tiene mucho sentido aplicarla. Voy a ver otra propiedad y vamos a ver un ejemplo. ¿Okay? Pero bueno, para que sepan que está por ahí. La otra es un poco más interesante. Esta se llama cambio de escala. Pero la otra propiedad está más bonita porque dice lo siguiente. Y esta vamos a demostrarla. La transformada de Laplace. Esta es la primera propiedad de traslación, o así se le dice. No hay que aprenderse esos nombres. Solo hay que saber aplicarlas. Si usted tiene una función exponencial por otra función ahí adentro, esto es lo mismo que la transformada de Laplace de f trasladada en a. O lo que es lo mismo, f mayúscula de s menos a. Y ahora sí voy a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo. Vamos a ver lo que dice la propiedad, ¿verdad? Uy, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Bueno, si yo tengo la transformada de Laplace de e a la at por t, por ejemplo, dice lo siguiente. Esto es bueno, pongámosle un numerito, pongámosle 3. Esto dice que esto es la transformada de Laplace de la función quitando la exponencial, o sea, la transformada de Laplace de t, quitando la exponencial, pero voy a trasladarla en S menos A. En cristiano, bueno, ¿cuál era la transformada de Laplace de t? La transformada de Laplace de t era 1 entre S cuadrado. Pero debo trasladar S, lo cambio por S menos A. O sea, esto es lo mismo que 1 sobre S menos A. Ay, dale con el A. Era 3, ¿verdad? S menos 3 al cuadrado. Ok. Vean que estamos utilizando la propiedad así como dice ahí. Okay. Esa es bastante bonita. Otra, bueno, y entonces calculemos la transformada de Laplace de e a la menos 2t de coseno de 3t. Muy bien, entonces esto sería la transformada de Laplace de coseno de 3t, pero la vamos a trasladar en s más 2, ¿verdad? Porque es menos a y el a es menos 2. Pero esta cosa era, entonces la transformada de Laplace de coseno era s dividido entre s cuadrado más a cuadrado más b cuadrado, que era 9 en este caso, y esto hay que trasladarlo en s más 2. Quiere decir que todos los s los cambio por s más 2. Voy a evitar a toda costa utilizar 5 como número de constante, ¿está bien? Porque mis 5 y mis s son casi idénticos. Entonces, todas estas son s. S cuadrado más 9. Perdón, s más 2 al cuadrado
más 9. Aquí ya huele a completar cuadrados para la inversa, solo por si acaso. Ok. ¿Preguntas sobre esa propiedad? Profe, ¿verdad que la propiedad para coseno era S entre S cuadrado más A Más b cuadrado, cuadrado. más B Ajá. cuadrado? Ok. Exacto. Como les digo, tengan esa fichita que les mandé, imprímenla, pónganla como póster, la peguen en el techo del cuarto ahí para que la vean todas las noches y la cosa se vuelve muy llevadera. ¿Okay? Si uno se las aprende de memoria es todavía más fácil, pero si uno las tiene por ahí en la compu, en el monitor, en cualquier lado, se la pegan, la imprimen en una camiseta a sus hermanos y se la ponen, la cosa se vuelve más llevadera. ¿Ok? Pero bueno, muy bien. Y hay otro montón de propiedades, que ahora sí ya se me acaba el tiempo, porque hoy es la clase de 2 horas, que vamos a ver en la máquina. Entonces vamos a ir viendo propiedades y ejemplos. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener un combinado de todas las propiedades juntas. ¿Ok? Pero bueno, no sé cómo vieron. Bueno, voy a pausar la clase un momento. Permiso.